Amigos del Búho, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio especial que hemos habilitado en toque de queda. Hoy el presidente Martín Vizcarra dio medidas adicionales. En el día 15 se cumple hoy el primer periodo de emergencia, pero todos saben que ha sido ampliado por 13 días más. Pero va a ser un poco más estricto. Primero, en cuanto a las detenciones y denuncias a quienes no acaten este estado de emergencia. Segundo, el periodo se está ampliando del llamado toque de queda, que es en realidad una inmovilización obligatoria. Comienza a las 6 de la tarde, desde mañana y hasta el día 12 por lo pronto, pero en las regiones de Loreto, Lambayeque, Tumbes, Piura, va a regir desde las 4 de la tarde. Esto porque en esas regiones se ha registrado el mayor número de detenidos y, coincidentemente, el mayor crecimiento de casos de contagio. Como saben, ya estamos en 24 fallecidos a raíz del coronavirus. En Arequipa tenemos 21 casos, pero hay como 70 muestras que faltan conocer sus resultados. Entonces, como muchos ya lo habían previsto, recién estamos entrando en un periodo donde se va a ver realmente el alcance de esta epidemia en nuestro país. No obstante, también según diversos analistas, somos uno de los países que ha actuado más oportunamente, con más anticipación y puede exhibir cifras que frente a otros países son mejores en desempeño frente a esta pandemia. Pero lo que nos preocupa a todos los peruanos, habiéndose ampliado este periodo de emergencia, días en que no podemos trabajar, días en que las empresas no pueden facturar, días en que no se sabe de dónde van a salir los sueldos, ¿no es cierto?, de quienes viven de esa producción o de quienes viven del día a día. El presidente Vizcarra y la ministra de Economía, María Antonieta Alba, han enunciado una serie de medidas económicas que paliarían esta situación y garantizarían, en su dicho, una reactivación económica inmediatamente después que salgamos de este periodo. Que Perú, nos dicen, tiene las espaldas financieras, los ahorros, las reservas, la situación económica suficientemente sólida como para resistir este mes, un mes entero, sin producir. Y aún no sabemos si esta medida llegara a ampliarse más. Nadie lo quiere realmente, pero en otros países están ampliando en vista de que no han logrado, por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, nos decía hace un par de días nuestro colega Efraín Rodríguez, va hasta el 15 de mayo la inmovilización. Ojalá no estemos en esa situación. Pero para conversar sobre estos temas económicos, hemos invitado al economista y parlamentario andino, Alan Ferli, que está conectado con nosotros desde Lima vía Skype. Alan, bienvenido al Búho una vez más. Muchas gracias, Mabel. Un saludo a ustedes y a toda su distinguida audiencia. Muy bien. Danos tus primeras impresiones sobre el tema económico. Ayer la ministra de Economía, en un programa de televisión, ha hablado de que en total el gobierno planea inyectar a la economía nacional o invertir o gastar, o bien, en realidad son términos que para los leos en economía pueden ser sinónimos, pero que no lo son. Un total ha hablado como 9.000 millones, que equivaldría al 12% del PBI. Y hay diferentes medidas, una que entrega el gobierno directamente a través de los bonos, otra que planean con el Banco Central de
prestar a pequeñas y medianas empresas, monto por 30.000 millones. Las cifras son un poco confusas, tú nos ayudarás. Y otras medidas adicionales para que los peruanos dispongamos de liquidez, como el retiro de la CTS, la cuota de AFPs, que este mes de abril va a ir directamente a los trabajadores y no las AFPs. La AFP es un tema que vamos a hablar enseguida, pero primero háblanos sobre tu impresión de estas medidas, estos paquetes, que son muchos y por eso son un poco confusos, que está anunciando la ministra de Economía. Bueno, a mí me parece que hay una conciencia adecuada de la magnitud del shock. Es un shock que se está comparando con la crisis de 1929 o con periodos de guerras mundiales. En esa medida, hablar de una inyección de recursos, creo que es correcto diseñar primero un plan de contención y en segundo lugar de reactivación. Entonces, estos 12 puntos del Producto Bruto Interno, que realmente es una cantidad muy significativa de recursos, comprende las medidas fiscales y también medidas monetarias. Un segundo aspecto positivo que yo resaltaría es que hay una coordinación estrecha entre el Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, son mecanismos crediticios, tributarios, de ayuda social, de inversión, de adquisición de equipos para el tema de salud, de equipamiento de emergencia, que todo eso sumado da ese monto. Entonces, yo creo que están haciendo todo lo que pueden, están utilizando las reservas fiscales que el Perú ha acumulado en los últimos años, y qué otro momento sino este para hacerlo. Es cierto también que al haber tenido cuentas fiscales ordenadas y tasas de endeudamiento no tan elevadas, tenemos un margen financiero relativamente mejor a otros países para funcionar en una emergencia como esta. Muy bien. Ahora, muchos economistas también están diciendo que esto es insuficiente, que estos bonos que se están dando y lo que entraría de liquidez al mercado a través de estos retiros de CTS y tal, son insuficientes. 12% del PBI es insuficiente, o de cuánto tiempo hablamos, porque claro, si esto efectivamente acaba el 12 de abril y todo se comienza a normalizar, probablemente sí sea suficiente. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo podríamos resistir si la epidemia sale de control y tenemos que mantener este estado improductivo? Porque es esencialmente lo que está pasando, ¿no es cierto? Bueno, los 12 puntos del Producto Bruto Interno hablan de estas dos fases de contención y de reactivación. O sea, no es que todo eso va a entrar de un solo golpe a la economía nacional. Ahora, otro debate, o sea, por eso, lo primero, tener una conciencia de la magnitud de lo que hay que usar, me parece que está claro y son esas magnitudes de las que hay que hablar. El punto de debate puede estar en términos en qué se usan los recursos y quiénes se ven afectados o beneficiados en la emergencia. Entonces, claro, la gente que está en el sector formal, que tiene un empleo estable y que puede recibir por parte de sus empleadores un sueldo durante un mes, es una situación muy superior a la gente del sector informal que tiene que trabajar día a día para subsistir.
Entonces, ahí sí hay una dificultad porque la identificación de esos sectores y los mecanismos de distribución de recursos no son fáciles porque le ha explotado al gobierno un conjunto de problemas estructurales que tiene la economía, ¿no? Que no son responsabilidad de este gobierno, que venimos arrastrando en las últimas décadas, pero que sin duda una cosa es atenuar estos impactos, llegar con estos recursos de 380 que se pueden repetir para la segunda quincena. Hay discusión sobre si ese ha sido el mejor mecanismo o si hubiera tomado, por ejemplo, el padrón electoral y en base a eso dar un monto para el conjunto que podría ser de un sueldo, de un salario mínimo, por ejemplo. Pero el tema, como tú señalas, es en el caso de que esto se mantenga, ¿no? Entonces, una cosa es apoyar a estos sectores informales, a la pequeña y mediana empresa, y otra cosa a la gran empresa o a las empresas transnacionales, que tienen una mayor espalda financiera y pueden resistir más, pero que en eso el gobierno ha estado muy cauto, ¿no? O sea, yo creo que es correcto asegurar la cadena de pagos, ¿cierto? Eso debe mantenerse. Pero me parece también que las grandes empresas están presionando para que se les dé recursos a ellos cuando podrían, por lo menos en un lapso corto, responder y hacer su aporte, digamos, a la sociedad en una emergencia como esta, ¿no? Entonces, efectivamente allí podemos debatir y un tema también estructural, es decir, ¿qué va a pasar en una situación de reactivación, una economía que está tratando de salir en una segunda, ¿no? Bien, por ejemplo, cuando hablas de las grandes empresas, también estarían incluidas ahí las AFPs. El Congreso va a debatir un proyecto para que se permita el retiro del 25% del fondo que los aportantes tienen en AFPs, pero ya el presidente del Banco Central y la propia ministra de Economía se han pronunciado diciendo que este sería el peor momento para hacerlo. Bueno, yo como cualquier ciudadano común pensamos en un primer momento, sí, las AFPs tienen dinero, tienen nuestro dinero, lo necesitamos ahora, necesitamos liquidez, pueden dárnoslo. Pero quizá también desde una visión más técnica, hay algo de razón en que el momento no es el preciso, porque claro, muchos quieren la liquidez ahora, pero va a disminuir su fondo de pensión, que ya es magro, ¿no? Entonces vamos a tener un problema muy serio en cuanto toda esta gente comience a retirarse y reciba pensiones mínimas. Ellos insisten en que la pérdida que ahora están experimentando las AFPs en rentabilidad se va a recuperar en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en este tema? Bueno, es una situación bien compleja, realmente. Lo que tenemos es, de un lado, el derecho de los aportantes para tener su dinero, una pensión permanente. Y el otro es efectivamente la sostenibilidad del sistema financiero. Poco más del 40% de los fondos está en el exterior. Entonces, claro, algunos dicen podrían repatriar esos fondos y no sería tan apocalíptico el retiro de un 25% de ese sistema. En segundo lugar, que tenemos es una situación que es verdad que en el pasado, cuando ha habido crisis, se han recuperado esos fondos en los años posteriores. El tema es que ahora tenemos una
crisis sistémica en países desarrollados, países en desarrollo, y posiblemente eso va a demorar mucho más. Entonces no sabemos, entonces partir de una situación, de una posición intermedia, no necesitamos tirar ese 25%. Sí, algo más que 2.000 soles a los que está haciendo referencia el gobierno. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad, al mismo tiempo que a los aportantes se les garantiza tener bien. También es cierto que la situación de las AFP no puede ser que en cualquier circunstancia las AFP sigan ganando cuando todos están perdiendo sus activos. Entonces tendrían que ser solidarios y cuando hay pérdidas también perder las AFPs, garantizar ingresos mínimos, en fin, o sea, es un tema que tenemos que resolver porque como sabemos en Chile, que ha sido la creadora del sistema, se está cambiando totalmente porque no es sostenible, no da para más. Uh-huh. Muy bien. Y por último, a nivel internacional, ¿qué va a pasar? Porque aunque el Perú pudiera manejar, digamos, la epidemia y contenerla y tratar de volver a la normalidad en un mes, qué sé yo, a nivel internacional esto no está pasando. No sé si, por ejemplo, un componente fundamental de las exportaciones, los minerales, van a seguir teniendo el precio que tenían en el mercado internacional. Si hay muchos países que están parando también su producción en vista de la epidemia, o se abren otras oportunidades de repente para la agroexportación, para el Perú y para Latinoamérica, que también está siendo golpeada, pero en menos proporción que Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves el escenario internacional en los próximos meses y cómo va a afectar a Perú, ¿no? Bueno, a nivel internacional ha caído el producto, cae el comercio internacional, caen los precios de las materias primas, se han interrumpido las cadenas globales de valor, se han puesto restricciones a las exportaciones de insumos que necesitan esos países para atender la emergencia y por lo tanto la demanda de nuestros productos cae por el lado de bienes. Y por el lado de servicios, el turismo, los viajes, que son 40% de las exportaciones de América Latina de servicios, también se desploma. Entonces, en el corto plazo, en los próximos meses, no vamos a tener, este año va a ser de crecimiento negativo, de todas maneras, y es algo que poco a poco se tendrá que ir avanzando, pero en periodos como estos, de las guerras o de sustitución de la crisis del 29, se dio la sustitución de importaciones en América Latina. Entonces, yo creo que sin repetir errores del pasado, tenemos que buscar cadenas productivas regionales, tenemos que buscar el uso de la biodiversidad, tenemos que ver cómo nos complementamos entre nuestros países, tenemos que darle apoyo a la agricultura familiar, apoyo a la pequeña y mediana empresa, desarrollar el mercado interno, reducir la dependencia del exterior y de la exportación de materias primas. Ahora, querramos o no, lo vamos a tener que hacer, porque no tenemos un escenario para seguir con lo mismo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. O sea, se acabó el piloto automático, en otras palabras. Se acabó el piloto automático y se acabó el crecimiento basado en exportación de minerales, ¿no? O sea, tenemos que buscar energías renovables, crecimiento verde, la economía, lo que se llama economía azul, el uso de los recursos marinos y otros, la economía de las industrias culturales. Tenemos que buscar nuevos motores del crecimiento porque el que ya teníamos va a tardar en recuperarse. Y América Latina tiene, digamos, una opción en este escenario
mejor que Europa, que Estados Unidos, guardando las proporciones, claro. Bueno, América Latina tiene problemas de desigualdad, de pobreza, de falta de desarrollo tecnológico, que hacen, o de altísima informalidad, que hacen más difícil el escenario. Por eso es que la idea sería cooperar entre nosotros, tanto para la emergencia, compras públicas de equipos, de mascarillas, de insumos. Con eso abarataríamos el precio para atender los problemas en nuestros países, pero también mecanismos en los cuales podamos cooperar ya más estructuralmente entre nuestras economías. Yo creo que es una nueva oportunidad que puede tener la integración regional, la integración latinoamericana, para ayudar a nuestros países en una estrategia de desarrollo sostenible distinta. Muy bien, muy oportuno el comentario. Alan, muchas gracias por estar con nosotros y que todo siga mejorando, porque espero que no empeore más. Sí, muchas gracias a ti, Mabel. Un saludo a toda la audiencia de la región, que es mi región. Mi solidaridad a todos quienes están sufriendo los embates de esta pandemia y a poner todos el hombro para salir de esta. Así es, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya lo han escuchado, más o menos es efectivamente lo que tenemos que hacer, como muchos analistas y comentaristas a nivel mundial lo dicen. El mundo, y por supuesto el Perú incluido, post pandemia no volverá a ser el mismo que el que teníamos hasta hace 15 días. Así que hay que prepararnos para esos cambios. Pero tampoco hay un escenario apocalíptico. Esos cambios pueden ser positivos, podemos encontrar oportunidades no vistas hasta ahora. Pero es necesario, como lo acaba de decir Alan Ferley, comenzar a reducir o solucionar estos problemas estructurales. Uno de ellos es la gran desigualdad en nuestro país, que en el sistema de salud se está evidenciando y que si la epidemia escala va a ser muy evidente y muy dramático y una primera preocupación del gobierno de este y de los que vengan para ir mejorando en el futuro. Bueno, y el otro tema que a todos nos preocupa también es el llamado popularmente toque de queda y oficialmente inmovilización obligatoria. Desde mañana, hoy día todavía hasta las 8, ha sido posible para quienes tienen permiso especial circular. Mañana, desde las 6 de la tarde, nadie puede circular. Y en las regiones del norte, que ya mencioné, desde las 4 de la tarde. Se han registrado algunos incidentes de algunos abusos que posiblemente pudieran cometer las fuerzas del orden, incluido el ejército, que ha sido llamado para esta tarea, además de la policía. Un periodista, un colega periodista, denuncia que ha sido sacado de su casa en Piura, aunque la policía dice que él estaba afuera. Hay una versión contradictoria ahí. Y a muchos preocupa un decreto emitido por el gobierno en el cual libera de responsabilidad penal a la policía y al ejército que en las circunstancias de esta emergencia pudieran, por ejemplo, causar daños a la integridad de las personas e inclusive su vida. Muchos están criticando este decreto como una vuelta a épocas que creíamos ya superadas, ¿no? Bueno, para hablar de estos temas sobre la seguridad y lo que rige en este estado de emergencia, estamos con Guido del Carpio. Él es un especialista en seguridad, precisamente postuló en las últimas elecciones al Congreso de la República con propuestas sobre
sobre seguridad. Él es criminólogo también y queremos escuchar su opinión, su punto de vista en relación a este decreto supremo emitido por el gobierno y en relación a la posibilidad de abusos, como también desde el otro lado de los ciudadanos que no acatan esta disposición y con ello ponen en riesgo no solamente a ellos y a sus familias, sino a la sociedad en general. Es cierto que el no acatamiento total de estas restricciones probablemente generó en parte, no completamente, pero en parte la ampliación del estado de emergencia. Y si esta situación persiste y las cifras de contagios siguen creciendo, no se puede descartar una segunda ampliación. Y eso es lo que todos quisiéramos evitar. Muy bien. Buenas noches, Guido. Bienvenido al Búho. Muy buenas noches, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto de verlos. Bueno, muy bien. Nos vemos ahora a distancia, como todos. ¿Cuál es tu opinión? Una primera opinión en relación a la necesidad de establecer este estado de emergencia que suspende garantías constitucionales como la de libre tránsito, la de reunión, en fin, pero con este decreto podría interpretarse que hasta suspende, digamos, derechos más esenciales de la persona, como que puede ser golpeada o puede ser vejada de alguna manera. ¿Qué piensas tú? Bueno, ante todo, efectivamente, creo que estamos cumpliendo como ciudadanos con este mandato, estas órdenes que ha decidido el gobierno, porque se trata de un interés nacional. Yo creo que sí es importante que confiemos en la propuesta, que es tratar de minimizar este peligro real que es este virus, ¿no? Que vemos que es altísimamente peligroso, ¿no? Lo que estamos viendo en otros países alarma, y creo que el Perú ha hecho bien, y saludo, creo, al Ejecutivo de haber tomado decisiones que no son fáciles, pero necesarias, y que todos tenemos que colaborar, porque es importante, porque se trata de la salud de los peruanos. Yo creo que por ese lado se han tomado las buenas acciones, pero al tema de que perdemos libertades, sí preocupa un poco porque sabemos bien que la Policía Nacional, que intenta cumplir su rol como las Fuerzas Armadas, no necesariamente a veces están preparadas para situaciones, me refiero más tal vez a las Fuerzas Armadas, porque no están frente a las situaciones cotidianas a las cuales la policía sí hace frente diariamente. Entonces preocupa un poco que pueda haber un exceso de la fuerza y esto pueda generar tal vez pues un drama, algo que lamentar en algún ciudadano, en los civiles, ¿no? Entonces yo creo que es importante que las cabezas de las Fuerzas Armadas y bajo su línea de comando, como le llaman, estén conversando diariamente con las tropas de qué manera se tiene que intervenir, ¿no? Para evitar una situación que pueda acabar en un drama, ¿no? Es lo que preocupa, por un lado, ¿no? Incluso la misma Policía Nacional, que tiene el rol de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos internamente, el orden interno, se cometen algunas veces algunos excesos, los hemos visto. Siendo ellos preparados, habiendo sido preparados, se pueden haber excesos, que no es lo general, pero los hemos visto. Entonces, tenemos también un cierto temor que a veces las Fuerzas Armadas no entiendan bien cuáles son los límites, ¿no? De la legalidad, lo legal y no legal. Claro, no es que sea ya tierra de nadie, ¿no? Y lamentablemente está el antecedente de lo ocurrido en la época de violencia en el Perú. Por ejemplo, a esta restricción le llaman toque de queda, que el toque de queda está más bien asociado
a lo que se vivió en la década de los 80, ¿no es cierto? Y por eso ahora incluso dicen hay que salir circulando con las luces interiores prendidas, con un pañuelo, agitando un pañuelo blanco. Bueno, eso es una simbología en verdad de guerra, ¿no? Ahora estamos en una guerra, pero contra el coronavirus, pero no hay una guerra, digamos, convencional, ¿no? Entonces, efectivamente, pueden haber malos entendidos. Y en ese sentido, ¿qué opina de esta disposición que estamos mencionando? Es un poco para nosotros interpretarla un poco complejo. Quizá nos puedas explicar mejor también este decreto que ha emitido el gobierno, si no me equivoco, el viernes, ¿no? O el sábado, no recuerdo muy bien. Sí, claro, Mabel. Se trata de una ley, la Ley de Protección a la Policía Nacional. Es una ley que ha sido ya promulgada por nuestro nuevo Congreso. Esto ha sido el día 28 de marzo, donde efectivamente se ha modificado, el día sábado, sí, se ha modificado y bueno, ahora pues en el Código Penal se exime a la Policía Nacional y en el caso de estas situaciones de emergencia, las Fuerzas Armadas, de que, pues, de toda responsabilidad penal. Esto es un poquito difícil de entender, ¿no? Los que estamos en el medio jurídico, periodistas especializados, abogados, jueces, fiscales y toda la ciudadanía que se interesa al tema. A ver, perdón, es la ley para que para nuestros sectores, la ley 31012, efectivamente, que ha sido promulgada el día 28 y que, según algunos analistas, realmente es inconstitucional porque efectivamente esta liberación de responsabilidad en un derecho esencial, fundamental, el primer derecho a la vida, por lo menos tendría que discutirse, ¿no? Ha sido, yo considero también un tanto precipitada, porque realmente en el artículo 20 del Código Penal, porque acá estaba, ya existe una protección para la legítima defensa, obviamente para los miembros de la Policía Nacional, que son los que tienen el uso de la fuerza constitucionalmente, ya tenían esta posibilidad de optar por la legítima defensa cuando está en función, obviamente obedeciendo a la proporcionalidad, a la situación, todo está, y ahora ya prácticamente es algo inconstitucional. Efectivamente la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado este hecho e incluso ha pedido que el Tribunal Constitucional se pronuncie. ¿Por qué? Porque no puede haber diferencia en el uso de la legítima defensa entre policías o ciudadanos que también se puedan defender ante un acto que pueda ir contra la vida, ¿no?, de una persona o daños físicos. Entonces, la legítima defensa igual tiene que estar siempre estudiada y tiene que obedecer a las condiciones y requisitos que están planteadas ya en el Código Penal y obviamente avalado por la Constitución peruana, la Constitución política. Entonces, no vemos la necesidad real de esto, sino más que lo que está fallando en sí es la aplicación, y esto va mucho, la aplicación del Código Penal, y esto recae mucho a veces en el Ministerio Público, porque es cierto que la Policía Nacional también a veces injustamente nos hemos indignado muchos que cumpliendo sus funciones exista un fiscal que lo pone en detención preliminar y prisión preventiva cuando él ha defendido a la ciudadanía, o sea, ha defendido y ha usado su arma contra delincuentes, ¿no? Y ha habido muchos casos así que también preocupa, que hacen que el sentimiento de la policía se sienta pues no protegido por el sistema, pero creo que no había necesidad de esto. Creo que es la aplicación del Ministerio Público y los jueces, ¿no?, que tienen que ver bien las situaciones
Y lo que siempre me ha extrañado, quien les habla ha sido policía en Francia, muchos años, inspector de policía. En Estados Unidos hay, en Argentina y Colombia existe un ministerio público especializado para las situaciones de intervención de la policía cuando hace uso de su fuerza. Son fiscales especializados en los temas y que saben ver si ha habido un abuso, un exceso, una disproporción en el uso de este derecho o no, ¿no? Para proteger a los policías. Entonces, va por ahí también el tema de que hay un problema, hay un vacío en la aplicación. Uh-huh. Y preocupa porque efectivamente de repente en otros países no hay esta tradición represiva de las Fuerzas Armadas y policiales que lamentablemente por la historia de golpes de Estado y situaciones conflictivas en el Perú, de alguna manera sí la hay, aunque hay de los otros casos también, ¿no? que has mencionado, porque en la situación actual de repente no va a ocurrir necesariamente estos posibles abusos, pero si esta ya es una ley, va a seguir rigiendo y podría avalar situaciones como por ejemplo los conflictos sociales contra grupos originarios, pueblos andinos que protestan, en fin, y que ya ha ocurrido sobre todo porque hay unos convenios entre grandes empresas y la policía que de alguna manera la ponen al servicio de estas empresas y podrían utilizar esta ley para reprimir, ¿no? Y además esta ley no la ha promulgado el presidente de la República, sino el Congreso, ¿no? Lo cual quiere decir que tampoco hay consenso en su vigencia, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, efectivamente existe esta preocupación, como te lo mencioné, Mabel. Yo no la veía necesaria, ¿no? Muchas especialistas ya en derecho penal, ¿no? No la ven necesaria. Yo creo que la única motivación por la cual el Congreso ha querido dar una señal también de apoyo a las fuerzas del orden, porque acá nos olvidamos también un tema que yo, como lo mencionaste, incluso lo propuse cuando estuve candidato, que mi tema es la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana es algo que está matando a los peruanos, está creciendo tanto, donde la policía a veces también ya no quieren intervenir en algunas situaciones porque se ganan todo un problema legal. Pero como digo, eso no es culpa del Código Penal, no teníamos por qué modificarlo. Eso es culpa de la aplicación de los funcionarios, en este caso el Ministerio Público y también el Poder Judicial, cuando le toca de examinar los casos y donde se comprueba que ha habido un abuso, un exceso, pues tiene que caer la sanción penal al miembro de la policía, pero al mismo tiempo, cuando él ha actuado en favor de la sociedad, defendiendo a la ciudadanía, no puede él también ser pues la cabeza de turco, como dicen, ¿no? Responsable y acabar tal igual que los delincuentes en un penal. Eso también ha indignado, y es porque no estamos trabajando conjuntamente y no tenemos un cuerpo especializado en el Ministerio Público y el Poder Judicial que vea estos temas que son del día a día, porque hoy en día la inseguridad está en todo lado en el Perú. Y había que hacer algo. Yo creo que el Congreso lo ha visto por ahí. Ahora yo creo efectivamente que el Congreso también va a tener problemas, porque ya muchas instituciones, organismos no gubernamentales, como esta Coordinación Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos, ya está presentando sus quejas, muchas asociaciones también, y quieren que el Tribunal Constitucional se pronuncie en un momento. Incluso han pedido que los jueces solamente actúen tal como lo manda la Constitución y que no hagan caso de esta ley, ¿no? Cosa que es un poquito complicado. El tema sí, efectivamente, es un tema importante que se analice y, ¿por qué no?, que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿no? Seguramente va a haber alguna demanda de inconstitucionalidad y al final de cuentas va a estar en manos del Tribunal Constitucional, que todavía no sabemos
quiénes van a ser, si es que este Congreso los elige, ¿no? En fin. Bueno, muchas gracias, Guido, por estar en el programa y por tus aportes en este campo. Muchas gracias, Mabel, y fuerza a todos. Sí, quedémonos en casa y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias a todo el equipo. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, vamos a seguir ofreciéndoles estas conversaciones que tratan de ilustrarnos sobre unas circunstancias extraordinarias que nunca antes, bueno, en el Perú realmente nunca había ocurrido una circunstancia de esta magnitud, por lo menos en el último siglo, diré, ¿no? En fin, hay que acatar las disposiciones del estado de emergencia, pero hay que también ir pensando en cómo nos vamos a levantar de esto, porque toda crisis es una oportunidad y es lo que corresponde ahora. Espero que haya sido de su agrado estas entrevistas y nos reencontraremos mañana a la misma hora.